Jake Morrison estaba teniendo lo que él consideraba un martes bastante normal cuando el administrador Kilnix apareció en la puerta de la bahía de mantenimiento, sosteniendo un panel de datos como si lo ofendiera personalmente. Kilnix era un tandoriano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis rapaz con un auditor fiscal y hubiera dado como resultado un trastorno de ansiedad. El humano Jake Morrison, anunció Kilnix, mientras sus mandíbulas chasqueaban con precisión burocrática. Has sido seleccionado para el honor de representar a tu especie en el desafío de supervivencia galáctica. Jake levantó la vista de la unidad de filtración de aire que estaba arreglando, con la llave inglesa en la mano. Fresco. Fresco. Es como una situación de comida compartida o los ojos compuestos de Kilnix de alguna manera lograron transmitir decepción a pesar de no tener párpados. Es una prueba de supervivencia contra el entorno más hostil conocido por el Consejo Galáctico. Planeta Verdaxis 9. Participan 30 competidores. Solo uno sale victorioso. Los mejores guerreros de 17 sistemas estelares han entrenado toda su vida para esta oportunidad. Bien. Pero yo soy de mantenimiento, dijo Jake, señalando su uniforme. Creo que quieres a los chicos de arriba, los que tienen músculos y opiniones sobre la proteína en polvo. Su nombre fue enviado por su supervisor. Jake hizo nota mental de reemplazar todo el café de Gary con descafeinado. Y no puedo simplemente no ir. La negativa traería deshonra a toda su especie. ¿Toda mi especie? Jake consideró esto. Sí, lo superarán. Somos bastante resilientes en ese sentido. La antena de Kilnix se movió en lo que pudo haber sido rabia o tal vez un ataque leve. El autobús sale en 20 minutos. Traiga todo el equipo que considere necesario para sobrevivir. 20 minutos después, Jake apareció en el muelle de lanzamiento con una mochila que contenía 3 barras de granola, una bolsa de carne seca a medio comer, una botella de agua, su herramienta múltiple y una chaqueta porque su madre siempre le decía que trajera una chaqueta. Los demás concursantes parecían como si hubieran saqueado una tienda de excedentes militares y luego hubieran ido al gimnasio durante 6 meses seguidos. Había un campeón de guerra Krovix cuyos brazos tenían púas, un cazador sigiloso Ptoran con 6 ojos y una personalidad que gritaba, como miedo en el desayuno. Una especie de criatura rocosa que Jake estaba bastante seguro que técnicamente era una roca con opiniones. Todos miraron a Jake. Jake saludó. Este es el humano. Krlex gruñó y su traductor luchó con lo que sonaba como un profundo disgusto. Los humanos están clasificados como una especie de supervivencia de clase 7, dijo Kilnick, leyendo su bloc de datos con el entusiasmo de alguien que describe Moho. Poseen un adecuado reconocimiento de patrones y un uso rudimentario de herramientas. Puedo oírte, dijo Jake alegremente. Se supone que debes hacerlo, respondió Kilnix. Ahora las reglas. Al amanecer, lo dejarán en zonas separadas de Verdaxis 9. El planeta alberga más de 400 especies documentadas capaces de matarte en menos de 30 segundos. El terreno incluye pantanos ácidos, plantas carnívoras y patrones climáticos que podrían describirse como personalmente vengativos. Llega al punto de extracción antes del atardecer o no. Hay equipos médicos preparados, aunque las estadísticas sugieren que no serán necesarios. Hizo una pausa. Porque estarás muerto. Oscuro, dijo Jake. Aunque me gusta la honestidad. El terciopelo hacía un ruido como el de cuchillos al afilarse. Los chistes humanos. No estará bromeando cuando las espinas lo encuentren. ¿Son esos malos? Jake preguntó. Todos los concursantes se giraron para mirarlo. Incluso la roca parecía juzgar. Las víboras espinosas, dijo Kilnick lentamente, son responsables de más muertes de concursantes que todo el resto de la fauna combinada. Su veneno provoca hemorragias simultáneas, parálisis y lo que los testigos describen como una agonía indescriptible. Son territoriales, agresivos y cazan en parejas. 3 concursantes fueron eliminados el año pasado simplemente por el trauma psicológico de ver a uno. Jake asintió pensativamente.
Pero, ¿qué tan grandes son? Aproximadamente 2 metros. Oh, no es tan grande. Kilnix tomó nota en su bloc de datos. Jake estaba bastante seguro de que decía algo como aumentar la póliza de seguro de vida de los humanos o posiblemente por qué trabajo aquí. ¿Alguna otra pregunta? Kilnix preguntó. Jake levantó la mano. ¿Habrá almuerzo o debería haber traído más bocadillos? El viaje en transbordador fue silencioso excepto por el sonido de los guerreros alienígenas preparándose mentalmente para la batalla y Jake tarareando lo que sonaba como una canción comercial. Cuando alcanzaron la atmósfera, Kijix apareció en la pantalla una última vez. Que los espíritus de vuestros antepasados os guíen hacia una supervivencia honorable, insistió. Gracias, hombre, dijo Jake. Tú también tienes una buena. Las cápsulas de desembarco se lanzaron al amanecer y Jake Morrison descendió hacia la jungla más peligrosa de la galaxia conocida con la misma energía que la mayoría de la gente pone en una caminata informal. Esto probablemente iba a estar bien. La cápsula de Jake cayó al suelo con toda la gracia de un pingüino borracho. Rebotó 2 veces y lo depositó de cara sobre algo que olía como una bolsa de gimnasio muerta y dejada al sol. Se puso de pie, se sacudió el musgo morado que inmediatamente intentó disolver su manga y miró a su alrededor. No se lo dijo a nadie. Bonito. Y fue bastante así, en un sentido de que esto definitivamente te matará. Árboles enormes se extendían hacia un cielo que era más verde azulado que azul. Sus troncos estaban cubiertos de hongos bioluminiscentes que pulsaban como una discoteca para insectos. Había enredaderas colgaban por todas partes, algunas de ellas definitivamente se movían solas. El aire era denso y húmedo, lleno de sonidos que iban desde un chirrido ominoso hasta «hay algo gritando en la distancia». Jake miró su brújula, se dio cuenta de que estaba girando violentamente debido al planeta alienígena y se encogió de hombros. Bueno, el punto de extracción probablemente esté por ahí, dijo señalando al azar. Él empezó a caminar. En 30 segundos, casi pisó algo que parecía una mina terrestre con dientes. Le siseó. Jake se disculpó y caminó alrededor. 1 minuto después, una enredadera con lo que parecían ser enzimas digestivas goteando de sus hojas se balanceó hacia su cabeza. Se agachó para atarse el zapato en ese preciso momento. La vid chocó contra un árbol y de inmediato comenzó a disolver la corteza. Vaya, plantas ácidas, observó Jake. Eso es metal. En algún lugar de la órbita, el administrador Kilnix observaba su monitor con creciente horror. Los demás concursantes desplegaron inmediatamente protocolos de supervivencia avanzados. El campeón de guerra Quix había establecido un perímetro defensivo. El terciopelo tenía un blindaje de camuflaje activado. La roca estaba haciendo cosas de rocas, presumiblemente. El humano estaba pinchando un hongo brillante para ver si rebotaba. Deberíamos. Uno del equipo médico preguntó nervioso. Tal vez deberías advertirles sobre las zonas de anidación de la mariposa de alas afiladas a las que se está acercando. Firmó la exención, dijo Kilnick, aunque su antena se inclinó. Jake se adentró en lo que en efecto era una zona de anidación de mariposas rapaces. Identificado por los huesos esparcidos por todas partes y las criaturas de grandes alas que parecían como si alguien le hubiera dado a un pterodáctilo problemas de control de la ira y un gusto por el asesinato. Uno de ellos se abalanzó chillando. Jake miró hacia arriba. «Oh, pájaros. ¿Tenéis pájaros aquí? Espera, ¿eres un pájaro?» La ala afilada, confundida por una presa que no corría ni parecía preocupada, se detuvo en seco. Dio una vuelta, emitió un graznido confuso y regresó a su nido. Esto nunca había sucedido antes. El Racerwing necesitaría terapia más tarde. Esos son huevos. Jake entrecerró los ojos y miró los nidos. Hombre, son enormes. Podrías hacer una tortilla para todos. Continuó caminando, ahora tarareando de nuevo. 1 hora después, Jake descubrió el agua mediante el método altamente técnico de no mirar por donde iba y caer directamente en un arroyo.
Salió a la superficie, escupiendo, y luego lo probó experimentalmente. «Oh, eso está bastante bien», dijo mientras rellenaba su botella de agua. «No demasiado mineral». Se suponía que el arroyo contenía minerales disueltos tóxicos para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Resultó que los humanos tenían riñones que consideraban las toxinas más como una sugerencia que como una regla. Kilnix estaba mudando por estrés. Pequeños pedazos de su exoesqueleto se estaban desprendiendo sobre la consola. «Señor, el oficial médico dijo que el humano ahora está comiendo vegetación local». «¿Qué? ¿Qué vegetación?» «No estamos completamente seguros». Encontró una especie de raíz, la limpió en sus pantalones y comenzó a comerla. En el monitor, Jake masticaba pensativamente. «Sabe como si una patata hubiera tenido un bebé con un nabo». «Nada mal». Envolvió varios más en su chaqueta y siguió caminando. La planta en cuestión se llamaba raíz espinosa. Y aunque no era venenoso, generalmente se consideraba incomestible debido a su sabor extremadamente amargo y su textura dura y fibrosa. La reseña de Jake estaría bastante bien. En realidad, podría usar sal. A última hora de la mañana, Jake había evitado accidentalmente a 2 depredadores emboscadores, había atravesado directamente un parche de esporas paralizantes que aparentemente no funcionaban en humanos con alergias estacionales y había descubierto que el zumbido enojado que lo seguía era en realidad un escarabajo chillón tratando de intimidarlo. «Amigo, tienes que relajarte», le dijo Jake al escarabajo, que era aproximadamente del tamaño de un balón de fútbol y estaba cubierto de púas. «Estás demasiado estresado». «¿Es trabajo?» «Generalmente es trabajo». El escarabajo, al no tener marco de referencia para esta respuesta, continuó siguiéndolo a distancia, sin saber qué más hacer. 3 concursantes ya habían activado sus balizas de emergencia. 1 había sido picado por algo. 2 simplemente habían decidido que ninguna cantidad de honor valía esto. El Quicks avanzaba a un ritmo excelente, moviéndose por la jungla como el máximo depredador que era. Y luego estaba Jake, que se había detenido a examinar una flor porque parecía genial. «Descubrí accidentalmente que era comestible y me comí 6 de ellos». «¿Sabes qué?», le dijo al escarabajo, que todavía lo seguía. «En realidad es un paseo muy agradable, un poco húmedo, pero te acostumbras». El escarabajo emitió un chirrido confuso. «Sí, exactamente». Jake estuvo de acuerdo. Kilnix puso su cabeza entre sus manos, lo cual fue complicado porque tenía mandíbulas en lugar de manos, pero lo hizo funcionar. «¿Cuánto tiempo hasta llegar a las zonas de peligro?», preguntó semanalmente. El oficial táctico revisó el mapa. «Señor, está en una zona de peligro. Ha estado en múltiples zonas de peligro. Acaba de atravesar el Crimson Thicket, que está clasificado como una zona de muerte automática». Y elogió el paisaje. Kilnix miró el monitor donde Jake Morrison ahora estaba compartiendo su carne seca con un insecto mientras tarareaba una melodía que sonaba sospechosamente optimista. «Necesito un trago», dijo Kilnix. «Señor, usted no tiene boca. Entonces necesito lo que hace mi especie en lugar de beber». En Verdaxis 9, Jake Morrison continuó su agradable paseo por la naturaleza a través del infierno, completamente inconsciente de que estaba rompiendo todas las reglas de supervivencia, xenobiología y sentido común. Estaba a punto de empeorar mucho. Jake había estado caminando durante aproximadamente 3 horas cuando lo escuchó. Un silbido bajo y traqueteante que sonaba como un triturador de basura tratando de comunicar amenazas. Se abrió paso a través de una cortina de enredaderas y se detuvo. «Oh», dijo. «Oh, vaya. Mírate». Enrollado sobre una roca en un pequeño claro había aproximadamente 2 metros de Noup. La víbora espinosa tenía escamas que brillaban entre un morado oscuro y un negro, con crestas a lo largo de su columna que parecían haber sido diseñadas por alguien que realmente entendía el concepto de intimidar. Su cabeza era triangular. Sus ojos eran del color del cobre fundido y su boca estaba ligeramente abierta,
revelando colmillos que podrían pasar por dagas curvas. Era objetivamente la criatura más peligrosa de Verdaxis 9. Jake pensó que parecía un calcetín gruñón. «Hola, amigo», dijo, acercándose un paso. El traqueteo de la víbora se intensificó. Su cabeza seguía los movimientos de Jake con una concentración depredadora. Cada instinto de su cuerpo le decía que era una presa. Una presa fácil. Una presa blanda, lenta y estúpida. Solo estás teniendo un mal día, ¿verdad?, continuó Jake, agachándose a unos 3 m de distancia. Lo entiendo. Lunes, ¿verdad? Espera, ¿tienen lunes aquí? Probablemente no. En órbita. Sonaban las alarmas. Múltiples alarmas. Alarmas que tenían alarmas. Contacto con Thornback. Alguien gritó. Un concursante humano ha hecho contacto visual con una víbora Thornback. Iniciando protocolo de extracción de emergencia. Espera, dijo Kilnick, mirando el monitor. ¿Qué está haciendo?, preguntó. El cascabel del espino tartamudeó, confundido. Nada en su historia evolutiva lo había preparado para esto. Pareces hambriento, dijo Jake. ¿Tienes hambre? Apuesto a que sí. Toma, prueba esto. Tiene sabor teriyaki. Bueno, estilo teriyaki. No estoy seguro de si es teriyaki de verdad porque la etiqueta de ingredientes tenía casi todas palabras que no podía pronunciar, pero está bastante bueno. Arrancó un trozo de cecina y se lo lanzó suavemente a la víbora. La cecina aterrizó a 1 metro de la cabeza de la serpiente. La víbora la miró fijamente, luego a Jake, luego a la cecina de nuevo. En su pequeño cerebro reptiliano, algo sin precedentes estaba sucediendo. Esto no era comportamiento de presa. Esto no era comportamiento de depredador. Esto era algo completamente distinto, y era profundamente confuso. Adelante, la animó Jake. Está bueno. O sea, es principalmente sal y conservantes, pero eso es lo que lo hace bueno. El espino, moviéndose con extrema precaución, se desenrolló ligeramente y olió el cecina. Entonces, en un momento que sería estudiado por xenobiólogos durante décadas, se comió la cecina. Ahí lo tienen. ¿Lo ven? No está tan mal, ¿verdad? Kilnix ya no estaba mudando por estrés. Había progresado a una crisis existencial total. Esto no es posible. Esto no sucede. Las víboras espinosas no aceptan comida. Son depredadores de emboscada con una tasa de éxito de muerte del 97%. El humano le ha ofrecido cecina de res teriyaki. Señor, no me importa si le ofreció los secretos del universo. Esa serpiente debería estar mordiéndolo. Pero la serpiente no lo estaba mordiendo. La serpiente estaba considerando a la extraña criatura sin pelo que acababa de proporcionarle comida. El cerebro de la serpiente, tal como era, estaba haciendo cálculos. La comida provenía de esta criatura. Morder la fuente de alimento parecía contraproducente. Esto fue una revolución en el pensamiento de las víboras espinosas. Jake lanzó otro trozo de cecina. Este aterrizó más cerca. La víbora se deslizó hacia adelante y se lo comió. Su cascabel se había detenido por completo. Sí, solo eres un gran. Eres un fideo, ¿verdad?, dijo Jake. Un fideo grande y aterrador con un problema de actitud. Una vez tuve un compañero de cuarto como tú. Su nombre era Derek. Derek fue el peor, pero pareces genial. Lanzó otro trozo. La víbora lo atrapó en el aire con reflejos que podrían haber destripado a Jake 3 veces, pero que en ese momento estaban siendo utilizados para adquirir bocadillos. Está bien, te voy a llamar Stabby, decidió Jake por todo ese rollo de apuñalar que podías hacer con esos dientes. Pero no lo harás, ¿verdad? Ahora somos amigos. El equipo médico había desistido de realizar la extracción. No se podía extraer a alguien que estaba alimentando activamente a la muerte encarnada. ¿Cuántos trozos de cecina tiene?, Kilnick preguntó débilmente. La bolsa parece estar medio llena, señor.
Así que simplemente vamos a observar esto hasta que se le acabe la paciencia o el sentido común. Señor, con el debido respeto, el sentido común parece haber desaparecido ya. Jake había avanzado hasta sostener la cecina en su mano. Vamos, Stabby. Ven a buscarlo. No voy a hacerte daño. Soy lo menos amenazante de esta jungla. Ayer me disculpé con una puerta con la que entré. La víbora espinosa, ahora oficialmente llamada Stabby, le gustara o no, se deslizó más cerca. Sacó la lengua y saboreó el aire. Las señales químicas decían, no hay amenaza, no hay agresión, posible idiota. Tomó la cecina directamente de la mano de Jake con sorprendente delicadeza. Buen chico o chica. No sé cómo decirlo y me parece de mala educación comprobarlo. Durante los siguientes 20 minutos, Jake Morrison estuvo sentado en un claro del planeta más letal de la galaxia, dándole de comer carne seca a una criatura que ofrecía una recompensa permanente por sus sacos de veneno y charlando sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Habló de su trabajo, de su terrible supervisor, Gary, de su teoría de que la máquina de café de la estación era consciente y maliciosa, y de sus pensamientos sobre si el universo era infinito o simplemente muy grande, punzante, lleno de cecina de Rester y Jack, y de experimentar algo que podría haber sido satisfacción acurrucado junto a la pierna de Jake. Está bien, tengo que seguir adelante, dijo Jake poniéndose de pie. Tenemos que llegar a ese punto de extracción. Fue un placer conocerte, de todos modos. Él empezó a caminar. Detrás de él se oyó un crujido. Jake se dio la vuelta y encontró a Stabby siguiéndolo, moviendo la lengua con curiosidad. Oh, no, tienes que quedarte aquí, amigo. Esta es tu casa. Stabby continuó siguiéndolo. Amigo, ¿en serio? No puedo llevarte conmigo. Ni siquiera sé qué comes. Aparte de cecina, quiero decir. Stabby se deslizó más cerca y, en un movimiento que hizo desmayar a 3 xenobiólogos, se colocó sobre los hombros de Jake como si fuera la bufanda más peligrosa del mundo. Bueno, dijo Jake. Está bien entonces, pero tendrás que mantener la calma. No morder a la gente. Esta es la regla principal. En órbita, Kilnick miró fijamente el monitor. Su antena se había vuelto completamente flácida. En algún lugar detrás de él, alguien estaba llorando. Señor, dijo el oficial táctico en voz baja. ¿Qué hacemos? No tengo idea, admitió Kilnick. Sinceramente no tengo idea. Jake Morrison, técnico de mantenimiento y encantador de serpientes accidental, continuó hacia la jungla con un depredador de 2 metros envuelto alrededor de su cuello como una pulsera de la amistad mortal y escamosa. El escarabajo, que seguía todavía a distancia, emitió un sonido que solo podía interpretarse como una profunda confusión. Sí, Jake lo contó. Estoy sorprendido también. Honestamente. A media mañana, Jake había hecho lo que él consideraba un progreso excelente. Había encontrado un rastro que probablemente conducía a alguna parte. Había identificado 3 plantas comestibles más a través del método científico de ¿por qué no? Y Stabby había demostrado ser una compañía sorprendentemente buena. De vez en cuando, la serpiente silbaba ante cosas que Jake no podía ver, lo que Jake interpretaba como advertencias útiles en lugar de instintos asesinos territoriales. Eres como un sistema de seguridad de fideos peligrosos, le dijo Jake, rascándose debajo de lo que supuso que era la barbilla de Stabby. La víbora emitió un sonido como el ronroneo de una serpiente de cascabel, lo cual no debería haber sido posible, pero aparentemente lo fue. El escarabajo escriature seguía siguiéndolos. Ahora se le unieron 2 más de su especie. Flanqueaban a Jake como la peor guardia de honor del mundo, zumbando de vez en cuando. ¿Estáis simplemente aburridos? Jake les preguntó, ¿eso es lo que es esto? Uno de ellos aterrizó sobre su mochila. Jake se encogió de hombros y siguió caminando. En órbita, la estación de monitoreo había pasado del pánico a la fascinación morbosa. Una multitud se había reunido alrededor de la consola de Kilnick.
La noticia se había extendido. Personas de otros departamentos aparecían con bocadillos. «Todavía está vivo», susurró alguien. «No solo estoy vivo», dijo el médico, como si hubiera presenciado un evento religioso. «Su ritmo cardíaco es estable. Sus hormonas del estrés son normales. Está más relajado que yo, y estoy en una estación espacial con clima controlado. Todavía tiene la espina dorsal sobre los hombros», añadió otro observador. Y necesariamente. Todos podían ver que la espina aún estaba sobre sus hombros. Había estado sobre sus hombros durante más de una hora. «¿Cuánta cecina comió?», alguien preguntó. «Está fuera», dijo Kilnick en voz baja. «Salió corriendo hace 20 minutos». La multitud quedó en silencio. «Entonces, ¿por qué está quieta la serpiente?». «No lo sabemos». En Verdaxis 9, Jake estaba tarareando de nuevo, ahora trabajando en lo que sonaba como una colección de los grandes éxitos de la música de ascensor. Se abrió paso a través de una sección particularmente densa de maleza y emergió en otro claro donde se encontró cara a cara con un cazador sigiloso beliano. El extraterrestre se puso rígido y sus 6 ojos se abrieron en perfecta sincronización. Su camuflaje parpadeó y se apagó. Su arma, una especie de rifle de plasma, cayó ligeramente. «Oh, hola», dijo Jake. «Eres uno de los otros concursantes, ¿verdad? ¿Cómo te va?». El Torán hizo un sonido como el de una tetera sufriendo un ataque de nervios. Sus ojos estaban fijos en Stabby, que había levantado la cabeza y estaba haciendo eso que hacen las serpientes, saborear el aire con la lengua. El sonido del sonajero de Stabby comenzó bajo y amenazante. «Sí, él es Stabby», dijo Jake con orgullo. «Lo encontré hace un par de horas». «Bueno, me encontró. Técnicamente, nos encontró a nosotros, supongo. En fin, es genial. Tú eres genial, ¿verdad, Stabby?». El ruido de Stabby se intensificó. «Está bien, quizá no hagas ningún movimiento brusco», sugirió Jake. «Él es un poco protector». «¿También estás intentando llegar al punto de extracción? Podríamos caminar juntos si quieres». El Torán activó su baliza de emergencia con una garra temblorosa, se dio la vuelta y se estrelló directamente contra un árbol. Corrigió el rumbo y siguió corriendo, mientras su traductor gritaba algo que probablemente era una blasfemia en 6 idiomas. «Eso fue extraño», dijo Jake. Parecía estresado. Uno de los escarabajos Escriature pió en lo que podría haber sido una señal de asentimiento. «¿Sabes qué? Probablemente la competencia lo está afectando. La gente se pone rara cuando hay presión». Jake siguió caminando. Detrás de él, entre la maleza, algo enorme lo había estado acechando durante los últimos 15 minutos. Un rexe acechador con forma de pantera, diseñado por un comité de pesadillas, garras retráctiles capaces de atravesar los agujeros de naves espaciales y una mandíbula que se desencajaba como la de una serpiente. Había estado esperando el momento perfecto para abalanzarse. Eligió ahora. El rexe acechador se lanzó desde la maleza con un rugido que hizo temblar los árboles. Surcó el aire, con las garras extendidas y la boca abierta, listo para acabar con la improbable carrera de supervivencia de Jake Morrison. Stabby se movió más rápido de lo que pensaba. La víbora espinosa se desenrolló de los hombros de Jake y atacó en el aire. Sus colmillos se hundieron profundamente en la garganta del rex o del acechador. El gran felino cayó al suelo dando tumbos, revolviéndose. Stabby se aferró, inyectando veneno con la eficiencia de una criatura con millones de años de evolución que respaldaban sus decisiones de vida. El acosador rexe se quedó inmóvil en menos de 5 segundos. Jacob se tambaleó hacia adelante, se dio la vuelta y ahora estaba procesando lo que acababa de suceder. «Stabby, amigo, ¿estás bien?». La víbora lo soltó, se deslizó hacia atrás y regresó a su posición sobre los hombros de Jake, con un aspecto extraordinariamente complacido consigo mismo, como suelen hacer los reptiles. «Me acabas de salvar la vida», dijo Jake con la voz ligeramente quebrada. «Eres una leyenda.
Te traeré un montón de cecina cuando volvamos. Como toda la cecina, de todos los sabores que hacen. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Stabby. La víbora se inclinó ante el tacto. En órbita, la multitud alrededor del monitor estalló en vítores. Kilnix se quedó allí sentado, con la antena colgando flácida, preguntándose si así se sentía la locura. Señor, dijo el oficial táctico, el humano ha convertido la amistad en un arma. Odio esto, dijo Kilnick. Odio todo esto. Jake, mientras tanto, notó que algo más se acercaba. El parecido a un avispón asesino que había visto antes, oficialmente llamado Dromboltus, flotaba cerca. Era del tamaño de un balón de fútbol americano, cubierto de rayas negras y amarillas, con un aguijón que liberaba suficiente toxina paralizante como para derribar acrílicos con armadura de batalla completa. Hola, dijo Jake, aún con la adrenalina de casi morir. ¿Quieres una barra de granola? Me quedan como 3. Sacó una barra de granola, la desenvolvió y partió un trozo. El Dromboltus aterrizó en una rama cercana, con sus ojos compuestos fijos en la comida. Los Dromboltus eran carroñeros oportunistas cuando no eran máquinas de matar. La barra de granola olía dulce. Dulce estaba bueno. Jake lanzó el trozo. El Dromboltus la atrapó con sus patas delanteras y empezó a comer, haciendo un ruido como el de una motosierra diminuta. Ahí lo tienes. Sí, esas tienen pepitas de chocolate. Bueno, pepitas de chocolate junto a ellas. Probablemente no era chocolate de verdad. Para cuando Jake volvió a caminar, el Dromboltus también lo seguía, zumbando con satisfacción. Los 3 escarabajos Screature habían formado un perímetro. Stabby había vuelto a su posición de bufanda. Jake Morrison ahora tenía un séquito. El campeón de guerra Krillix, que había estado haciendo un tiempo excelente y ahora estaba en segundo lugar en la general, coronó una cresta y vio algo moviéndose por la jungla. Activó su escáner de largo alcance y se quedó paralizado. El humano blando y débil de la lanzadera, caminaba por la espesura carmesí como si estuviera dando un paseo casual con una víbora espinosa sobre sus hombros y lo que parecía ser un pequeño ejército de fauna hostil escoltándolo. El Crowlex revisó su escáner de nuevo, seguro de que fallaba. No fallaba. No, se dijo el Crowlex. No, esto está mal. Esto va contra la naturaleza. Observó a Jake detenerse a examinar otra planta, comerse un trozo, asentir con aprecio y seguir caminando. Las criaturas lo seguían como si fuera una princesa de Disney, solo que la princesa era técnica de mantenimiento, y los adorables animales podían matarte de 30 maneras diferentes. El campeón de guerra Crowlex, que nunca se había retirado de nada en toda su vida, tomó una decisión táctica que definitivamente no era retirarse, en realidad, sino más bien un reposicionamiento estratégico a un lugar muy lejos de lo que fuera aquello. Jake, ajeno a todo esto, comprobó la posición del sol y ajustó su rumbo. Creo que vamos bastante bien de tiempo, les dijo a sus letales amigos. Deberíamos llegar mucho antes del atardecer. Sinceramente, esto va mejor que la mayoría de mis martes. Stabby siseó suavemente, en lo que Jake decidió interpretar como una señal de aliento. Kilnix miró el monitor e hizo algo que nunca había hecho en 40 años de servicio. Se rió. Empezó como un suave clic, luego se convirtió en una risa estridente que rozaba histeria. Señor, preguntó alguien preocupado. Él va a ganar, dijo Kilnick, todavía riendo. El humano con los bocadillos y el deseo de morir va a ganar el desafío de supervivencia galáctica con una víbora espinosa e insectos. ¿Deberíamos hacer algo como qué? Kilnix preguntó, secándose los ojos con los antebrazos. ¿Qué podríamos hacer? Se ha hecho amigo de la selva. Ahora le cae bien. En Verdaxis 9, Jake Morrison continuó su marcha victoriosa totalmente accidental, rodeado de criaturas que deberían haberlo matado,
protegido por una serpiente que debería haberlo devorado y completamente inconsciente de que estaba rompiendo todas las reglas de xenobiología jamás escritas. ¿Sabes qué?, le dijo a Stabby. Podría decirle a Gary que esto fue divertido, solo para ver su cara. Jake llegó al punto de extracción aproximadamente a las 2 de la tarde, lo cual supo porque su reloj aún funcionaba y también porque el sol estaba haciendo esa cosa que te hace entrecerrar mucho los ojos. El punto de extracción era un gran claro con una plataforma de aterrizaje que parecía que alguien la había optimizado para llegadas dramáticas, lo que tenía sentido dado que todo esto aparentemente fue televisado a través de 17 sistemas estelares. Había un gran obelisco en el centro con un botón en él. El botón brillaba en verde y tenía instrucciones en lo que Jake contó como unos 40 idiomas diferentes. Estaba bastante seguro de que uno de ellos era inglés. Presione para la extracción, leyó en voz alta. Está bien, parece sencillo. Presionó el botón. Un holograma cobró vida sobre el obelisco, mostrando el rostro del administrador Kilnix. El administrador parecía haber envejecido varias décadas desde esta mañana. Felicitaciones, dijo Kilnick, con la voz apagada por el cansancio. Han llegado al punto de extracción. Por favor, permanezcan en la zona designada. La recuperación comenzará en 15 minutos. No abandonen el claro. No interactúen con la fauna restante. No lo hagan, hizo una pausa, mirando algo fuera de pantalla. ¿Por qué tienen una víbora espinosa sobre sus hombros? Oh, esta es Stabby, dijo Jake, señalando a la serpiente. Viene conmigo, ¿verdad? Está permitido. Eso está absolutamente prohibido. Eso es lo contrario de permitido. Es un depredador letal nativo de un planeta restringido. Sí, pero ya está bien. Somos amigos. Me salvó la vida y todo. Kilnix emitió un sonido como el de una computadora intentando procesar una paradoja. Tienen 15 minutos. Hablaremos de esto más tarde. Si hay un después, que podría no haber porque tienen una víbora espinosa, el holograma se cortó. Parece estresado, observó Jake. Se sentó en el borde de la plataforma de aterrizaje, con las piernas colgando. Stabby se desenrolló y se deslizó hacia abajo para enrollarse. En su regazo. Los 3 escarabajos Screature aterrizaron cerca, todavía zumbando. El dron Voltus se posó en el hombro de Jake, acondicionando su antena. Esto sí que es agradable, dijo Jake a sus amigos reunidos. Tranquilo, buen tiempo. Nadie intenta matarme. Bueno, excepto que ustedes podrían, pero no lo hacen, así que está bien. Sacó su última barra de granola, la repartió entre los Beatles y el dron, y se recostó a disfrutar del sol. Las escamas de Stabby estaban cálidas contra sus piernas. La selva bullía de vida a su alrededor, pero nadie se acercaba. Al parecer, se había corrido la voz de que ese claro en particular estaba bajo nueva administración. 7 minutos después, el cazador sigiloso velourano emergió de la selva al otro lado del claro, con aspecto de haber luchado a través de varias capas del infierno. Su camuflaje estaba agrietado, su rifle había desaparecido y uno de sus 6 ojos estaba hinchado y cerrado. Vio a Jake y se quedó paralizado. Jake saludó con la mano. Oye, lo lograste. Eso es increíble, hombre. La sierra de terciopelo Stabby. Luego vio los insectos. Entonces tomó una decisión para la que todo su entrenamiento de sigilo lo había preparado. Caminó lentamente y con cuidado describiendo un arco de un Viladin alrededor de Jake, presionó el botón en el obelisco y se sentó lo más lejos que le fue físicamente posible mientras aún permanecía en el claro. ¿Estás bien? Jake llamó. El terciopelo hizo un gesto con la mano que probablemente era grosero en su cultura, pero también podría haber sido una oración. 3 minutos después, 2 concursantes más llegaron casi simultáneamente. Un corredor Kerex que parecía un lagarto bípedo y algo que Jake estaba bastante seguro que estaba hecho completamente de gas furioso. Ambos vieron a Jake, se detuvieron,
Intercambiaron gestos frenéticos, presionaron el botón juntos y tomaron posiciones en el lado opuesto de la plataforma de aterrizaje. «Hay mucho espacio aquí», ofreció Jake. Ellos declinaron con vigorosos movimientos de cabeza. El siguiente en llegar fue la criatura roca, que Jake aprendió que se llamaba Gravak. Rodó hasta el claro, presionó el botón con lo que podría haber sido una pseudocápsula y se acomodó en su lugar. Parecía no importarle el entorno de Jake, posiblemente porque era una roca sensible y tenía prioridades diferentes. Luego llegó un explorador trexiano, un guerrero Mulbach, y finalmente, con aspecto absolutamente furioso, el campeón de guerra Crowlex. El Crowlex entró pisando fuerte en el claro, con las púas de sus brazos completamente extendidas y su honor claramente herido. Miró a Jake con la intensidad de alguien cuya visión del mundo había sido cuestionada por completo por un técnico de mantenimiento con bocadillos. «Tú, el Crowlex», gruñiste. «¿A mí?» Jake asintió alegremente. «Esto es imposible. Deberías estar muerto. Deberías estar extremadamente muerto. Sí, eso me ha pasado mucho hoy. Pero aquí estamos. Usted ha hecho de este desafío una burla. Usted ha violado el espíritu del juicio». Jake consideró esto. Quiero decir, las reglas solo decían llegar al punto de extracción antes del atardecer. Nadie dijo que no podría hacer amigos en el camino. Stabby levantó la cabeza y golpeó el Krlex en señal de advertencia. El zumbido de los 3 escarabajos aumentó de tono. El aguijón del Dromboltus se extendió ligeramente. El Krillix, que había luchado en 3 guerras y ganado medallas por su valor, dio un paso atrás. «Esto no es natural», dijo, pero con menos convicción. «Mira, amigo, solo les di bocadillos y fui amable con ellos. ¿Alguna vez intentaste ser amable con las cosas? Funciona sorprendentemente bien. Soy un guerrero del dominio Krillix. No nos hacemos amigos de los animales de presa». «Stabby no es realmente un animal de presa», señaló Jake. «Él es más bien un depredador máximo. ¿Sabes qué? Stabby, por cierto, saluda a ¿cómo te llamas?» «Krot», dijo Quick automáticamente. «Stabby, saluda a Krot». La lengua de Stabby salió disparada. Krot se estremeció. «Mira, él dice hola. Él es amigable. Bueno, amigable conmigo. Y ahora tú, supongo». Krot presionó el botón de extracción con más fuerza de la estrictamente necesaria y se sentó pesadamente. «Mis antepasados están viendo esto», murmuró. «Están observando y juzgando». «Dile que les mando saludos», ofreció Jake. La lanzadera de extracción llegó exactamente a tiempo, descendiendo a través de la atmósfera con precisión militar. La rampa de embarque se extendió. El administrador Kilnix apareció en la cima, flanqueado por lo que parecía ser un equipo médico completo y posiblemente algún tipo de equipo de seguridad. «Todos los concursantes se embarcarán inmediatamente», anunció Kilnix. «El ser humano será el último en subir a bordo». «¿Por qué voy último?», Jake preguntó. «Porque necesito averiguar qué hacer con tu managerie antes de que te pongamos en un transbordador con todos los demás». Los demás concursantes prácticamente corrieron rampa arriba. Jake se puso de pie y Stabby volvió a su posición de hombro. Los Beatles y el dron sobrevolaban cerca. «Bueno, algo muy gracioso». Jake empezó. «No», dijo Kilnick. «No me dejaste terminar». «No, la respuesta es no. No puedes traerlos contigo, son fauna autóctona. Son peligrosos. Son Stabby Siseo». Kilnick dejó de hablar. Realmente no le gusta que la gente lo interrumpa. Jake dijo, «Además, creo que deberíamos reconocer que Stabby me salvó la vida. Hubo todo un asunto con un acosador de Rexe. Fue intenso. Así que le debo algo. ¿Entiendes lo que es tener una deuda con alguien? Bueno, debiendo serpientes. Mismo concepto. Esto es una pesadilla burocrática». Kilnick dijo en voz baja. «Esto requerirá 17 formularios y posiblemente un precedente legal». «¿Eso es un sí?»,
Kilnix miró a Jake. Luego a Stabby. Luego a los Beatles y el dron. Luego al equipo de cámara que estaba grabando todo. Luego, a las miles de personas que observaban a lo largo de la galaxia y que probablemente estaban muy interesadas en lo que le pasó al humano y a su amigo el Fideo de la muerte. Discutiremos esto en órbita, dijo finalmente Kilnick. Embárcate en el transbordador. Mantén esa cosa contenida. Su nombre es Stabby. No me importa si su nombre es Lord Canciller del Reino de la Serpiente. Embárcate en el transbordador. Jake subió por la rampa, seguido por su grupo de amigos letales. Los demás concursantes se apretujaron contra las paredes. Alguien gimió. ¿Gimió? No os preocupéis, les dijo Jake. Son geniales siempre y cuando nadie haga movimientos bruscos o actos amenazantes. Así que, ya sabes, sé genial. El viaje de regreso a la órbita fue el viaje más silencioso que nadie haya experimentado jamás. El único sonido era el zumbido de los motores, y ocasionalmente, el traqueteo de Stabby cuando alguien respiraba demasiado fuerte. Cuando atracaron en la estación, había una multitud esperando. La noticia se había extendido. El humano que se hizo amigo de una víbora espinosa y ganó el desafío de supervivencia galáctica con el poder de los bocadillos y un carisma inexplicable fue noticia. Grandes noticias. Kilnick se paró frente a la multitud reunida con un objeto de metal. Algo grande y ornamentado que probablemente pesaba 3 libras y parecía caro. Lo miró fijamente, luego a Jake, luego al metal otra vez. Jake Morrison, dijo, sonando derrotado por el universo mismo. Has completado el desafío de supervivencia galáctica. Eres el vencedor. La multitud estalló en vítores. Bueno, algunos de ellos aplaudieron. Algunos de ellos todavía estaban en proceso de procesamiento. El campeón de guerra Crowlex parecía estar atravesando una crisis espiritual. Fresco. Jake dijo, ¿puedo traerte el metal o necesitas venir aquí porque Stabby ha estado siseando cada vez que alguien se acerca y no quiero estresarlo? Kilnick se acercó, moviéndose como un hombre que se acerca a una bomba y colocó el metal alrededor del cuello de Jake. Felicitaciones, dijo entre dientes, apretando las mandíbulas. Gracias, amigo. La verdad es que fue muy divertido. ¿Habrá uno el año que viene? Porque siento que ya le he pillado el truco. Hablaremos de eso más tarde, dijo Kilnick mucho después de la terapia. 3 semanas después, Jake Morrison estaba de vuelta en el área de mantenimiento, hundido hasta los codos en otra unidad de filtración de aire, cuando Gary pasó por allí. ¿Qué tal tu tiempo libre?, preguntó Gary, sin tener ni idea de a qué había sometido a Jake. Bastante bien, dijo Jake. Conocí nuevos amigos. ¿Conseguiste una medalla? Lo de siempre, asintió Gary y siguió caminando. Al otro lado de la estación, el apartamento de Jake albergaba ahora una víbora espinosa, legalmente registrada como animal de apoyo emocional tras 17 formularios, 6 revisiones de comité y un Kilnick muy estresado firmando un papeleo que le hacía doler la antena. Stabby tenía su propia roca caliente y un servicio de suscripción que le entregaba cecina teriyaki 2 veces por semana. Parecía feliz, tan feliz como un depredador mortal, mientras veía un reality en el sofá de Jake. Los escarabajos Screature habían sido devueltos a Verdaxis 9 con honores ceremoniales. Eldron Voltis fue a una estación de investigación de xenobiología donde, según se informa, prosperaba y había aprendido a pintar. El administrador Kilnix estaba en terapia, como le habían prometido. Su terapeuta había tenido que consultar 3 libros de texto y a un especialista antes de averiguar cómo abordar la violación de las leyes fundamentales de la naturaleza por parte de los humanos a través de la amistad. El desafío de supervivencia galáctica anunció nuevas reglas para el año siguiente. La regla 47, subsección C, ahora decía, prohibido el acceso a humanos. Cuando se le presionó para que detalles, Kilnick simplemente dijo, sabemos lo que hicimos y nos negamos a dar más detalles. Krot, el campeón de guerra Krovix, había escrito unas memorias tituladas Derrota con honor,
cuando la presa se convierte en vencedora. Se vendía sorprendentemente bien. El capítulo sobre Stabby requería una advertencia de contenido, y Jake Morrison, técnico de mantenimiento, miraba de vez en cuando el metal que había en su estante junto a una foto de él y Stabby y sonreía. Su comunicador vibró. Un mensaje de Kilnix. Hemos recibido múltiples solicitudes para que participes en otros desafíos de supervivencia por toda la galaxia. Las he rechazado todas. Por favor, no vuelvas a hacer algo así, respondió Jake. Sin promesas. Stabby y yo estábamos pensando en visitar ese planeta selvático del Sector 7. He oído que tienen ranas geniales. Hubo una larga pausa. Luego, enviaré tu información de contacto a todos los terapeutas del cuadrante. Gracias. Oye, una cosa más. Vi algo en Verdaxis 9 que parecía un perro espacial. Como de 6 patas, pero definitivamente con energía canina. ¿Tienen de esos aquí? ¿Por qué? Si es así, creo que a Stabby le encantaría tener un hermano. La respuesta de Kilnix fue solo una serie de caracteres que el traductor de Jake no pudo procesar, pero estaba bastante seguro de que los tradujo a gritos. Jake rió entre dientes, dejó el comunicador y volvió a arreglar el filtro de aire. Detrás de él, a través de la ventana de su apartamento, visible desde la bahía, Stabby estaba acurrucado en el sofá viendo un programa de cocina, con su sonajero golpeando ocasionalmente al ritmo de la música. El mejor martes de mi vida, se dijo Jake. Y en algún lugar de la galaxia, 17 civilizaciones actualizaron colectivamente su definición de superdepredador para incluir a los humanos con bocadillos y poco instinto de supervivencia. El universo nunca volvería a ser el mismo.